Y ahora tenemos la lectura del Señor en Éxodo, el capítulo 20, versículos 1 al 17. Bien, adelante. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen tallada, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y muestro misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora vamos a Eclesiastés, el capítulo 12. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Léelo cuando llegues allí. Escuchemos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber completo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Y vamos a Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Léelo cuando llegues allí. Y mi Biblia se está rompiendo, porque sin un bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad, porque afuera están los perros y los hechiceros y los fornicadores y los asesinos y los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Entonces vamos a agradecer a Dios por la lectura de la ley. Pero de todos modos vamos a llegar a eso, hermanas y hermanos. Este es el tercer sábado, pero vamos a tener 2 aspectos del Espíritu de Dios en tantas formas. La gente simplemente no ven el Espíritu de Dios, piensan en el Espíritu Santo y de repente piensan que algo está entrando en ellos. ¿Sabes? Cuando David estaba huyendo de Saúl, Y él estaba en la tierra de los filisteos, y ese tonto vivía como si estuviera de su lado, David, pero lo que David y sus hombres estaban haciendo era ir y saquear otros lugares en la tierra de los filisteos. Pero ellos asaltaron, mientras estaban asaltando a alguien, otras personas vinieron y asaltaron el campamento de David, se llevaron a sus esposas, hijos y todo. Entonces, cuando David regresó, persiguieron a esos tipos. Y mientras los perseguían, había un egipcio que también era esclavo de la gente que había saqueado el campamento de David. Y estaba hambriento y cansado y no podía hablar. Y David y sus hombres le dieron algo de comida y agua. Y la Biblia dice, y su espíritu volvió a él. Vamos. ¿Qué quiere decir con que como y bebo un poco de agua y mi espíritu volvió a mí? Eso significa que esta cosa dentro de mí se fue porque no le gusta tener hambre y sed.
todo lo que significaba. Decía, hermanas y hermanos, que Él revivió. Por eso tienes que entender, cuando vas a tratar con el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, tienes que saber en qué contexto lo estás usando. Entonces sabrás de qué está hablando. Ahora, esta parte es el Espíritu de Dios en sus muchas formas. Parte 3, los pensamientos de la mente. Los pensamientos de la mente. Quieren alejarte del sentido común y la practicidad. Cuando empieza a hablar sobre la palabra de Dios, tienes que entrar en el mundo de lo sobrenatural. No tratamos con eso aquí, tratamos con la razón. Dios dijo, razonemos juntos. Ahora, cuando Job se enfermó, sus amigos vinieron a consolarlo, pero terminaron condenándolo por completo. Pero él tenía un hermano joven allí, finalmente esperó hasta que todos los ancianos terminaron de hablar, luego tuvo algo que decir. Eso era respeto que no se tiene hoy en día. Pero sigamos con Job, el capítulo 32, y vamos a empezar allí. Y vamos a obtener algo de sentido de los pensamientos del Espíritu de Dios, que son los pensamientos de la mente. ¿Y por qué? Vamos a Job, capítulo 32, y vamos a empezar a leer en el versículo 6. Este es un joven que dice, oye, escuchó a todos los hombres mayores y no tenían sentido, así que dice, oye, voy a dar mi opinión, pero su opinión era verdadera sabiduría, hermanas y hermanos. Job, capítulo 32, versículo 6. 32, 6. Bien, léelo. Y Eliú, hijo de Baraquel, el busita, respondió y dijo, soy joven y vosotros sois muy ancianos, por eso tuve miedo y no me atreví a mostraros mi opinión. Ahora, ese era un joven respetable, pero adelante lee. Y dije, los días deberían hablar y la multitud de años debería enseñar sabiduría. Y deberían si tienen algo de sabiduría, pero adelante lee. Pero hay un espíritu en el hombre Pero hay un espíritu en el hombre Y la inspiración del Todopoderoso le da entendimiento. y la inspiración del Todopoderoso les da entendimiento. Eso es lo que vamos a perseguir hoy. El espíritu que está en el hombre, que es inspirado por la palabra de Dios, hermanas y hermanos. Ahora vamos a Job, capítulo 33, y vamos a empezar a leer en el versículo 1, más bien en el versículo 14. 33, 14, 33, 14. Está bien, adelante. Porque Dios habla una vez. Sí, 2 veces. Adelante. Sin que el hombre lo perciba. Mira, muchas veces el Señor te habla y no lo percibes, ¿entiendes? Y Señor, ¿cómo puede pasar eso? Si quiero decir, eso me pasó recientemente. Por eso mi otro coche quedó destrozado. Me estaba acercando, preparándome para girar a la izquierda. Veo que viene este coche y algo me dijo, este tipo no va a parar en este semáforo en rojo. Y lo ignoré, giré y destrozó mi coche. Lo ignoré como si alguien estuviera hablando en mi oído, aunque no escuché una voz. A veces el Señor te habla y no escuchas. Él habla una vez y habla 2 veces y no escuchas. Entonces, ¿qué hizo él? Adelante, lee. ¿En un sueño? Y esa es Ah, visión de la noche. adelante. Cuando el sueño profundo cae sobre los hombres y el sueño está sobre la cama. Entonces te está mostrando de cuántas maneras Él viene a ti. ¿Y luego qué hizo? Adelante. Entonces él abre los oídos de los hombres Entonces él abre los oídos del hombre. Adelante. y sella su instrucción. Y Él sella en tu instrucción. Eso es lo que Él quiere que hagas. Puede que no escuches la voz, pero Él viene a ti en pensamiento. Pero, ¿cómo viene a ti? Viene a ti en tu mente, hermanas y hermanos. Pero este es el Señor. El Señor no solo entra en tu mente, es una palabra. A veces es un pensamiento. A veces es un sueño, pero nunca es alguna entidad que va y toma control de tu cuerpo, hermanas y hermanos. Ahora, vamos al capítulo 2 de Mateo. Mateo capítulo 2. Cuando el Señor nos habla, a veces solo nos muestra cosas en la Biblia que has pasado por alto. Por eso le digo a la gente todo el tiempo, lee tu Biblia. Yo leo desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando termino Apocalipsis, vuelvo a Génesis, empiezo todo de nuevo y voy a decirte algo, siempre aprendo algo que no había aprendido antes.
56 años y todavía estoy aprendiendo cosas que no aprendí antes, por eso sigue leyendo tu Biblia. Está bien venir y escuchar al predicador, pero es mejor que leas por ti mismo. Mejor lee ese libro. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2 y vamos a leer un versículo y luego saltar. 2 y 1. ¿De acuerdo? Adelante. Adelante. En los días del rey Herodes, He aquí, vinieron unos sabios del oriente a Jerusalén. Vinieron unos sabios del este a Jerusalén y Herodes lo supo. Salta al versículo 7. Versículo 7 y adelante. entonces Herodes, cuando llamó en privado a los sabios, les preguntó con diligencia a qué hora apareció la estrella. Adelante. Y los envió a Belén y se dijo, id y buscad con diligencia al niño pequeño. Adelante. Y cuando lo hayáis encontrado, hacedmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Pero ahora, tío, Ahora habrían hecho eso si el Señor no hubiera intervenido. Salta al versículo 12. Versículo 12 y adelante. y siendo perdido por Dios en el sueño, ¿sabes? ¡Ah! O sea que no debían regresar a Herodes, Adelante. se fueron a su país por otro camino. Fueron advertidos por Dios en un sueño. Nada entró en su cabeza, aparte de la palabra de Dios, en un sueño. Y todos regresaron por el camino que vinieron a su propio país. Adelante, lee. Cuando se hubieron ido, he aquí, el ángel del Señor se apareció a José en un sueño. Adelante. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para destruirlo. Así que ahora el Señor advirtió a José en un sueño. Ve allá a Egipto porque Herodes quiere matar al bebé. Pero el Señor dijo que Él sella. Abre tus oídos, que Él sella en tus instrucciones. Lo hace de muchas maneras. Pero la manera más grande en que Él está sellando tus instrucciones hoy en día es a través de su palabra, porque ya lo ha puesto en la mente de los profetas y los profetas escribieron los libros para que los leamos. Ahora vamos al Salmo 51, capítulo 51 de los Salmos, porque el problema es que no leemos las instrucciones que el Señor ha puesto en la cabeza de otra persona. Por lo tanto, a veces cuando te llega, lo ignoras, especialmente alguien como yo. Supongo que he leído todo. Nunca he oído al Señor hablarme. Pero me dijo, doctor, mejor no gires porque este tipo va a pasarse el semáforo en rojo. Lo ignoré y me remolcaron el coche. Eso es lo que digo, hermanas y hermanos. No puedes ignorar cuando el Señor viene a ti. No va a venir a ti para que hagas algo malo. El Señor no te va a decir, bueno, ya sabes, mejor roba su dinero porque sabes que está haciendo un centavo. Yo me sé. No funciona así. Salmo 51, versículo 1. Está bien, léelo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Adelante. Según la multitud de tus tiernas misericordias. Borra mis transgresiones. Dijo, ten piedad de mí y borra mis transgresiones. Salta al versículo 6. Versículo 6 y continúa. He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Ahora, ¿cuál es la parte interior y la parte oculta? Es tu mente, hermanas y hermanos. ¿Alguna vez has visto a alguien mirar dentro de la cabeza de alguien y ver su cerebro funcionando? Parte interior. Adelante y lee. Purifícame con hisopo y seré limpio. Adelante. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y no está hablando de ninguna purga física. He lavado, hermanas y hermanos. Está hablando de purgarte y lavarte ¿con qué? Con la palabra. Salta al versículo 9 y continúa. Esconde tu rostro de mis pecados Adelante. Y borra todas mis iniquidades. Adelante. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué es este espíritu recto? Vamos a leerlo. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Ahora el Señor lo tiene todo escrito. No hay razón para que estemos desinformados cuando se trata de la palabra de Dios. Todo está escrito. No andes por ahí diciendo tonterías como, bueno, ya sabes,
El Espíritu Santo me tomó y me hizo hacer esto aquí y me levantó del suelo. Y yo te estoy mirando, no te veo yendo a ningún lado. Romanos 12. Pero queremos averiguar cuál es el espíritu que queremos que Dios renueve en nosotros. 12:1. Romanos 12:1. Está bien, léelo. Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, Adelante. que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, aceptable para Dios. ¿Qué es vuestro culto racional? Ese es tu servicio razonable. Todo lo que digo, todo lo que él dice es que guarde sus mandamientos. Adelante, lee. Y no os conforméis a este mundo, No os conforméis a este mundo. Adelante. pero sed transformados Pero sed transformados, ¿por qué? por la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ese cuerpo sería transformado por la renovación de tu mente. Hermanas y hermanos, ese es el espíritu que es inspirado por el Espíritu de Dios. Tu mente, una vez que empieces a pensar de manera piadosa, vas a caminar de manera piadosa y vas a hacer cosas piadosas. Correcto. Pero es tu mente, hermanas y hermanos. Eso es razonable. Esa es la razón de Dios. Pero esto es algo que tienes que hacer. No tienes ninguna pequeña forma astral que va a entrar en ti. Vas a tener el Espíritu de Dios, que es su palabra. ¿Qué te va a guiar, hermanas y hermanos? Vamos a mostrarte un ejemplo. Vamos a 1 Samuel, capítulo 19. Este es el primer rey de Israel. Y él no era nada más que él, ya sabes, y era el hijo de su padre y las ovejas de su padre, y lo envió, esto es Samuel, el capítulo 9, y lo envió a tratar de encontrar sus ovejas. Y mientras buscaba las ovejas, hermanas y hermanos, se encontró con Samuel. Y Dios ya había enviado a Samuel para ungirlo como rey, porque Dios era el rey de Israel. E Israel despidió a Dios. Y entonces Samuel estaba molesto por eso. Él dijo, oye Samuel, no te molestes. No te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Yo era su rey, pero ahora se encontró con Samuel. Se sentaron y comieron juntos. Y ahora tenía un mensaje para Samuel, así que quería que Samuel enviara a su sirviente, porque Samuel quería que Saúl enviara a su sirviente, porque Saúl había ido con el sirviente de su padre mientras buscaba las ovejas. Ahora vamos a comenzar esto, es Samuel capítulo 9 y vamos a leer el versículo 27. Luego vamos al capítulo 10, primero de Samuel capítulo 9, versículo 27. Lee. Y mientras bajaban al final de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl, haz que el criado pase delante de nosotros. Y dice solo en ti. Y él siguió adelante. Pero quédate quieto un momento para que pueda mostrarte la palabra de Dios. Así que ahora había enviado a su sirviente, Saúl, pero quiero que te quedes aquí porque tengo la palabra de Dios que quiero mostrarte lo que Dios me dijo que hiciera. Vamos al capítulo 10 y versículo 1. 10 y 1, adelante, léelo. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza, lo besó y dijo, ándate. ¿No es porque el Señor te ha ungido para ser capitán sobre su herencia? Ahora, este tipo corriendo tratando de encontrar las ovejas de su padre, esto es lo último que él esperaba. Así es. Porque Samuel, todos sabían quién era Samuel, porque cuando Samuel llegaba a la costa, los ancianos temblaban. Así que este tipo dijo, oye, le vertió un poco de aceite y le dice, no, porque vas a convertirte en el capitán del ejército del Señor. En otras palabras, rey de Israel. Adelante, lee. O cuando te hayas apartado de mí hoy, entonces encontrarás a dos hombres junto al sepulcro de Raquel, en el límite de Benjamín en Sesati. Adelante. Y te dirán, los asnos que fuiste a buscar los encontré. Ahora escucha, te vas a encontrar con unos hombres, te van a decir que esas asnas que estabas tratando de buscar ya han sido encontradas. Ahora tu padre está preocupado por ti, adelante, lee. Y ve aquí, tu padre ha dejado el cuidado de los asnos. Adelante. Lo siento por ti, diciendo, ¿qué haré por mi hijo? Ate con... Ahora le está diciendo a Saúl que te vas a encontrar con estas personas y les dirás todo lo que le va a suceder para que Saúl sepa que esto es de Dios. Adelante, lee. Entonces irás adelante desde allí y llegarás a la llanura de Tabor y allí habrá hombres y te encontrarán 3 hombres que suben a Dios a Betel. De Sam
Adelante. Uno llevando 3 cabritos y otro llevando 3 panes. Ajá. Y otro llevando una botella de vino. Adelante. Y te saludarán y te darán 2 panes. Basta que recibirás de su mano. Oye, escucha, todo esto te va a pasar. Adelante, lee. Después de eso, llegarás al monte de Dios. ¿Dónde está la guarnición de los filisteos? Ajá. Y sucederá que cuando llegues allí a la ciudad, te encontrarás con una compañía de profetas. Adelante. Bajando del lugar alto con un salterio, Adelante. y una pandereta, y una flauta, y un arpa, Adelante. delante de ellos, y profetizarán. Adelante. Y el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y profetizarás con ellos. ¿Ah? Y serás transformado en otro hombre. Espera un minuto y vas a profetizar con él y te convertirás en otro hombre. Eso significa, Saúl era alto, delgado y musculoso. ¿Qué va a hacer? Volverse bajo y gordo. No estamos hablando físicamente aquí, pero algo ya estaba sucediendo dentro de Saúl. Así es. Salta al versículo 9 y veamos qué era eso. Adelante, lee. Y sucedió que cuando él dio la espalda para irse de Samuel, Dios le dio otro corazón. Y todas esas señales se cumplieron ese día, ¿no? Él ya tenía una mente diferente, porque el corazón es un recipiente de sangre. Pero Dios lo transformó y le dio otra mente. Entró allí como un joven cuidando las ovejas de su padre. Y una vez que terminó esa conversación y escuchó a Samuel y lo que Dios iba a hacer con él, ya no pensaba como un pastor de ovejas. Comenzó a pensar como un rey. Tus pensamientos son más grandes ahora. Tus pensamientos son diferentes. En lugar de preocuparte por un puñado de ovejas, ahora tendrás que preocuparte por toda una nación. Ya se había convertido en otro hombre. ¿Y cómo hizo eso? A través de la mente. Hermanas y hermanos, vamos a Efesios el capítulo 4. Ahí es donde el Señor te dice la ley y el testimonio. La ley y el testimonio. Si no enseñan conforme a eso, no hay luz. Eso significa que no hay verdad en ellos. El Señor hizo que se escribieran ambos libros para que uno aclarara lo que decía el otro. Porque de la boca de 2 o más testigos se establece un hecho. Así que no tienes que interpretar la palabra de Dios. Todo lo que tienes que hacer es leerla, la palabra, y te voy a mostrar que no puedes interpretar la palabra de Dios. Porque no puedes pensar como Dios hasta que Él te dé la mente que tiene. Efesios el capítulo 4. Efesios capítulo 4 y vamos a empezar a leer en el versículo 17, porque cuando Saúl escuchó todo eso, el Señor lo convirtió en otro hombre, se convirtió en otro hombre, Dios le dio otro corazón, eso significa que tenía una forma diferente de pensar, no fue que le abrieran el cráneo y le sacaran el cerebro para ponerle uno nuevo. Versículo 17, 4:17. Adelante. Esto digo, pues, y testifico en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles andan, en la vanidad de su mente. Así que ahora Él dijo, no quiero que caminen como los otros gentiles, porque estos efesios eran gentiles. No quiero que caminen como los otros gentiles en la vanidad de su propia mente, porque lo que sea que hagas viene a través de la mente. Adelante, lee. Teniendo el entendimiento oscurecido, estando alienados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la ceguera de su corazón. Ahora, dirían que tu entendimiento es oscuridad por la ignorancia. En otras palabras, son ignorantes de la palabra de Dios. Así es. Anda por ahí llamando a algo la palabra de Dios, pero su comprensión es más oscura porque no tienen ninguna. Son ignorantes cuando se trata de la palabra de Dios. Ahora salta al versículo 20. Versículo 20, adelante. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ya, sí. Y si es que le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, según la verdad que está en Jesús. Así que ahora no has aprendido de esa manera, a menos que lo hayas escuchado y hayas sido enseñado por Él. Adelante, lee. Que despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces nos deja la conversación anterior. En otras palabras, las cosas de las que has estado hablando, deja a ese viejo hombre que camina en corrupción y engaño. Adelante y lee. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y ser renovados en qué? El espíritu de tu mente. Eso es lo que el Espíritu de Dios inspira, hermanas y hermanos. Tu mente, si cortas tu mente, no hay comunicación contigo. Adelante y lee.
y que os vistáis del nuevo hombre, Ponte el hombre nuevo, que según Dios es creado en justicia que según Dios es creado en justicia. Adelante. y verdadera santidad. Y verdadera santidad. En otras palabras, ahora empiezas a caminar en su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado un nuevo corazón. En otras palabras, te ha dado una nueva mente y esa mente te va a hacer una nueva persona. Así es. Esto es lo que tenemos que entender, hermanas y hermanos, porque si el Señor va a enviar alguna entidad para dirigirte y controlarte, ¿por qué necesitas este libro? Entonces, ¿cómo puede alguien ser excluido? Y si hiciste algo mal, ¿cómo puedes ser juzgado? Juzga lo que está dentro de ti. Oh, no me juzgues a mí, juzga a esa pequeña entidad que enviaste que está dentro de mí. Vamos a Colosenses, el capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Escuchas y ves a personas de pie donde yo estoy y no tienen razón en ellos, no piensan. Y la única razón por la que pueden salirse con la suya es porque te han enseñado a no pensar. No quiero personas que no piensen frente a mí. Es como si tuviera a esas personas. Algunos de los hermanos son los líderes del campamento. No los microgestiono. No me gusta la gente que microgestiona. No me gusta la gente que piensa que si no es a mi manera, es la carretera. A veces tu manera te llevará a la carretera. El Israel de Dios es lo que el Israel de Dios. Dios nos ha hecho una gran congregación. Sí, lo ha hecho. Porque tengo a todos estos hermanos, uso su mente. Los hermanos se acercan a ti y las hermanas dicen algo, uso su mente, los escucho. A veces no estoy de acuerdo y les muestro la mejor manera que puedo. Tengo hermanos aquí ciertas cosas que enseño. Bueno, hermano, no estoy de acuerdo. Yo no creo, ¿sabes? No puedo ver eso, lo veo diferente. Yo digo, está bien, puedes quedarte aquí mientras no salgas e intentes enseñarlo en la congregación. ¿Sabes por qué? Es porque si él no sabe, quiero que esté aquí para que pueda averiguarlo. Pero en caso de que él sepa algo, quiero que esté cerca para poder aprender de él. ¿Entienden? Un siervo de Dios tiene que ser de mente abierta. Lo último que quieres que te suceda es la ira. Porque cuando te enojas, no piensas. Haces cosas que no deberías. Pero cuando tienes la mente de Dios, eso te da paciencia. Eso te da tolerancia. Y trata de ver cuál es el punto de vista de la otra persona antes de condenarla. Pero luego obtienes algo que nunca se condena. Si debo apartar a un hermano o hermana de algo, no es porque los condene. Solo digo que es porque no entiendes o estás dañando a otros hermanos y hermanas. Cambia y puedes conservar lo que tienes. Es cuando empiezas a desarrollar la mente que ha sido limpiada y purgada. ¿Entienden? Colosenses, el capítulo 3. Y te conviertes en otra persona. Si eres la misma persona después de haber estado en la palabra de Dios que eras cuando entraste aquí, no has aprendido nada. Correcto. Te estás engañando a ti mismo. Colosenses 3:1. Está bien, adelante. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Entonces, si has resucitado con Él, empiezas a pensar en las cosas y buscar las cosas que Él quiere que haga. Adelante, lee. Pon tu afecto en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y así, para graduarse de estos pensamientos terrenales, adelante y lee. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso es lo que pasó. Entras en esa agua y eres un pecador y haces un montón de cosas. Cuando sales eres un siervo de Dios y no harás lo mismo que solías hacer. Eres en lo que Saúl se convirtió otra persona y ese hombre viejo o esa mujer vieja ha muerto. Todavía están en el agua donde se supone que deben estar los muertos. Una vez que se ahogan, salta al versículo 9 en tu cabeza. No os mintáis unos a otros,
viendo que habéis desechado al viejo hombre con sus hechos. Y se han revestido del nuevo hombre, que se renueva en conocimiento. Prêchez. Bueno, no se mientan unos a otros porque ya se han despojado de ese viejo hombre mentiroso. Pero ser renovado. ¿Qué dice? En conocimiento. En conocimiento. Ahora sabes mejor. Solía hacer cosas que estaban mal, pero no lo sabía. Pero ahora que el Señor me ha mostrado e inspirado mi espíritu, que es mi mente por su palabra, ahora he sido renovado en conocimiento. Sé lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Adelante. Tras la imagen de aquel que lo creó, Ahora estás caminando en el camino de Dios en esto. Adelante, lee. donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Bárbaro, escite o libre. Adelante. Pero Cristo es todo y en todos. Entonces, una vez que obtienes este nuevo conocimiento, hermanas y hermanos, que trasciende la nacionalidad, trasciende la raza, trasciende el color, trasciende la agenda, porque ahora eres una nueva persona. Eres una nueva persona, hermanas y hermanos, porque Él te ha renovado en conocimiento. Vamos a Romanos, el capítulo 7. Romanos, capítulo 1. Esto es cuando tu espíritu, que es tu mente, ha sido inspirado por la mente y el espíritu de Dios. En otras palabras, porque piensas diferente. Por eso les digo a las personas todo el tiempo, si alguien no está de acuerdo contigo, quiero que lo escuches, escúchalos, porque si no escuchas, ellos no saben, tú no sabes dónde viven. Pero una vez que escuchas, descubres dónde viven. Ahora puedes fortalecer su casa si vale la pena fortalecerla. Pero si está en ruinas, entonces puedes derribarla. Sí. Y construirles una casa nueva, una nueva forma de pensar. ¿Entienden? Mira, porque si eres un hijo de Dios, tienes que crecer. Así es. Tienes que crecer. No puedes seguir siendo un enano mental, porque Dios trata con gigantes. Romanos capítulo 7, y vamos a empezar a leer en el versículo 5. Romanos 7, 5. Ahora, esto es grande. Dios ha creado al hombre para ser Dios. Eso significa que tienes que desarrollarte. Eres un gran hombre. 7:5. Está bien, adelante. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, hicieron obra en nuestros miembros para producir fruto para la muerte. Ahora, vamos a mirar este quinto versículo. Cuando estábamos en la carne, el movimiento del pecado que era por la ley. Oh, entonces el pecado vino por... Escuchen, voy a ponerlo como debería haber sido. Voy a leerlo como debería haber sido escrito. Tal vez alguien dejó algo fuera, pero cuando estábamos en la carne, el movimiento de los pecados que fueron identificados por la ley Así es, así es. hizo obra en nuestros miembros para producir fruto para muerte. Y te voy a mostrar cómo supe que eso fue identificado. Sigamos leyendo. Adelante, lee. Pero ahora hemos sido liberados de la ley. Que estando muertos donde estábamos retenidos, sirvamos en novedad de espíritu y no en la vejez de la letra. Ahora hemos sido liberados de la ley. Estando muertos al pecado, orando, éramos retenidos para que sirviéramos en novedad de espíritu y no en la vejez de la letra. ¿Ves lo que dice aquí? Pero una vez que entiendes, incluso sabes cuándo falta una palabra. Como en esto, cuando Él dijo, cuando estábamos en la carne, los movimientos de los pecados que eran... Identificado. Sexto versículo. Pero ahora somos liberados de la ley, que estando muertos al pecado éramos, en la cual estábamos retenidos. Mientras no conocías la ley, estabas muerto a la justicia. Pero una vez que obtienes la ley, te vuelves muerto al pecado. Termina eso. ¿Qué diremos entonces? ¿Es la ley pecado? Adelante. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Pero no lo sabrías al escuchar a la gente en las iglesias modernas de hoy en día.
Así es. Oh, no tienes que seguir la ley antigua. Dios sabe que no puedes cumplir la ley. Sí, claro. Entonces, ¿por qué tu Dios te va a dar algo que no puedes mantener? Así es. ¿Qué versículo? Mitad de 7. Adelante y lee. Dios no lo quiera. No, yo no habría conocido el pecado, sino por la ley. No había conocido el pecado, sino por la ley. Adelante, lee. Porque yo no habría conocido la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Entonces, ¿qué identificó la lujuria? La ley. La ley, eso es lo que tienes que entender. No te des la vuelta y digas, no tengo que seguir ese viejo mandamiento, entonces me vas a llamar pecador. Entonces, eso significa que no tienes ni idea de lo que el Señor está hablando. Así es. Porque ni siquiera sabes qué es el pecado. Adelante, lee. Pero el pecado tomando ocasión por el mandamiento Pero el pecado tomando ocasión por los mandamientos. Adelante, lee. trajo en mí toda clase de concupiscencia. Eso no está claro. Vamos a leer. Porque sin la ley el pecado estaba muerto. Porque sin la ley el pecado estaba muerto, no lo sabía. Llego, veo el dinero que tienes en tu bolsillo, pienso, oye, no dice, no robarás. Si puedo robarte el bolsillo, te lo robaría. Si puedo cometer adulterio con tu esposa, la ley dice, no cometerás adulterio. Entonces, ¿por qué no debería hacerlo? Oye, si ella está ahí, está para tomarla, la voy a tomar. Presas fáciles. Pero cuando la ley dice, no cometerás adulterio, no se puede hacer eso. No me importa si ella anda por ahí, caminando solo con un lazo en la mano. Porque sé cuáles son las consecuencias. Porque la ley lo hizo. ¿Qué verso soy? Verso 9. Adelante y lee. Porque yo vivía sin la ley. 1. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Está bien, así que era un mentiroso. Sigo diciéndole a la gente, no quieren escucharlo, pero yo era un mujeriego prolífico. Cada momento estaba encendido. ¿Sabes? No tenía mujeres delgadas, ni gordas, ni feas. No, eres mujer, estabas en mi punto de mira. Pero la cuestión es que cuando lee, no cometerás adulterio, no fornicarás. Ese viejo murió y nunca van a dejar que lo desentierren de nuevo. Ahí tienes. Pero, ¿qué fue lo que inspiró? Mi mente fue inspirada por el Espíritu de Dios o la mente de Dios. Así que todos ustedes tienen que entender esto, porque si no puedo reconocerte como una persona nueva y se supone que has cambiado, entonces no eres una persona nueva. Así es. Adelante y lee. Verso 10. Y el mandamiento que fue ordenado para vida. Y está ordenado a la vida. ¿Sabes por qué? Porque el joven le preguntó a Jesús, buen maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Él dijo, guarda los mandamientos si quieres entrar en la vida. Así que ese mandamiento está ordenado a la vida. Adelante. Encontré que era para muerte. Oh, ahora, para que puedas aprovechar esa vida, tienes que morir, te conviertes en otra persona, tal como Saúl se convirtió en otra persona. Adelante, lee. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por ello me mató. ¡Ay! Y eso es lo que era. Estoy mirando este mandamiento, ¿sabes? Esto es una lectura bastante buena aquí. Y leí, no cometerás ¡Wow! Si no puedes controlarte, cásate. No forniques porque es mejor casarse que arder. ¡Wow! De repente, esas ruedas en esta cabeza empezaron a girar ahora. Tengo que cambiar mi comportamiento, ¿entienden? Pero a menos que esta mente, este espíritu que está dentro de ti, sea inspirado por el Espíritu de Dios, que es su mente, no piensas así. ¿Qué versículo? Versículo 2. Adelante. Por lo cual la ley es santa. La ley es santa. Y el mandamiento santo. Y el mandamiento es santo. Adelante, lee. Y justa y buena. ¿Cómo podrías encontrar algo malo en algo que es santo, justo y bueno? No puedes. Adelante y lee.
¿Fue entonces lo que es bueno hecho muerte para mí? Adelante. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Pero el pecado, para que aparezca como pecado, obrando muerte en mí por aquello que es bueno, para que el pecado por el mandamiento llegue a ser extremadamente pecaminoso. No lo sabrías, harías lo que quisieras hacer, cometerías todos los pecados del mundo. Si el Señor solo dijera, no lo harás, entonces no lo has violado. ¿Entienden? Así es. Pero cuando el Señor dice no harás, has violado. Tienes que hacer un cambio o vas a enfrentar las consecuencias de ello. Adelante y lee. Porque sabemos que la ley es espiritual, Sí, Señor. pero yo soy carnal. Vendido bajo el pecado. Y todos lo somos. A veces me encuentro luchando, no debería estar pensando hacia aquí, porque no puedo permitirme volver a la carne. Así es, así es. Salta al versículo 21 y adelante. Entonces encuentro una ley que cuando quiero hacer el bien, el mal está presente conmigo. Quiero decir, y así es como es. Tienes que luchar con eso. Tienes que luchar con eso. Porque si no lo haces, vas a hacer algo que no deberías hacer. Vas a decir algo que no deberías decir. Intolerancia, cuando deberías practicar paciencia. No puedes volver al mundo. Buscas maneras de estar de acuerdo en lugar de maneras de estar en desacuerdo. Adelante, y leí. Porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior, Hablemos de tu mente. Adelante y lee. pero veo otra ley en mis miembros. Luchando contra la ley de mi mente. Quiero que mantengan eso en su mente. Ahora no puedes envejecer y salir de esto. Así es. Te estoy dejando saber, a los 82 todavía lo tengo luchando en mi mente, luchando contra la ley de mi mente, la ley de mi carne, luchando contra la ley de mi mente. Adelante, lee. Y llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso es de lo que tienes que ser consciente. Así que mira lo que Pablo dijo aquí, versículo 24, adelante, lee. Oh miserable de mí, Oh miserable hombre que soy. ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo que intenta asesinarme todos los días? ¿Quién me va a librar? Cada liberación que tienes, lee. Así es. Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Adelante. Entonces, con mi mente sirvo a la ley de Dios. Entonces, con la mente, yo mismo sirvo a la ley de Dios. Adelante, lee. Pero con la carne, la ley del pecado. Pero con la carne vuelvo a esa ley del pecado. Empiezo a mirar a la mujer que no debería mirar. Tengo pensamientos que no debería tener. Así es. Tengo que luchar con eso. No desaparece con la edad. No quiero que te engañes. Eso es tan cierto. Esta lucha continúa todo el tiempo. Pero eso, él dijo, mira lo que dijo, con mi mente sirvo al Señor Dios. ¿Por qué con tu mente? Porque el Señor dijo, voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Y eso es todos los demás también, espiritualmente. Voy a poner mi ley en su mente y escribirla en su corazón. En otras palabras, voy a ponerlo en el espíritu que yo dicta con mi palabra A. El espíritu que es realzado por mi palabra, con mi mente, hermanas y hermanos, porque eso es lo que es una ley. Se supone que debe estar en tu mente, y si la mente está corrupta, tú estás corrupto. Vamos al capítulo 8 de Romanos. Mira, todo depende de ti. Mira, lo que pasa es que Satanás tiene a la gente enseñándote que no puedes ayudarte a ti mismo. El diablo me hizo hacerlo, como dicen los ricos, el diablo me hizo hacerlo. No, puedes ayudarte a ti mismo, tienes que ayudarte a ti mismo o vas a enfrentar el lago de fuego. Dios te da todo para liberarte, te dio un bote, te dio un remo. Ahora, si te quedas varado en medio del río, eso es tu responsabilidad. Te di todo lo que necesitas. Romanos 8:1, adelante.
Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora la gente lee esto, dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo dije, sigue leyendo, adelante. Que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el anexo, ¿verdad? Así es. Que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si no andas conforme al Espíritu, hay gran condenación en ti. Así es. Adelante, lee. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Libre de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado y de la muerte? Romanos 5:21 te dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando has estado caminando en la ley de Dios, eso te libera de la ley que te va a traer muerte, cuya paga es muerte. Adelante, lee. Porque lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por la carne. Ahora, esta es otra ley aquí. Esta es la ley de sacrificio animal. Por eso tienes que obtener algo de entendimiento. Te voy a mostrar de qué estoy hablando. Porque lo que la ley no pudo hacer debido a la debilidad de la carne. Adelante, lee. Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa, exacten, y por el pecado, condenar el pecado en la carne. Condenar el pecado en la carne. Entonces, cuando Él vino, murió en la cruz, porque el animal podía, los animales, la sangre de toros y cabras no pueden quitar el pecado. Así que cuando Él vino y murió en la cruz, nos liberó de esa ley que no podía hacernos ningún bien. Ahora, una vez que nos liberó de esa ley de sacrificio animal, ahora podemos guardar la otra ley. Sigue leyendo. Que la justicia de la ley. Que la justicia de la ley. ¿Qué ley es esa ahora? El mandamiento. ¿No puedes ver las dos leyes ahí? Por eso tienes que comer y beber esta palabra, hermanas y hermanos, y orar por entendimiento, y no serás condenado en la ley real de Dios, cuando deberías ser condenado en la ley del sacrificio animal. ¿Los ves ahí? Los ves justo ahí. Lee el versículo 2 y 3 de nuevo, juntos. Adelante, lee. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Adelante. Porque lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por la carne, Adelante. Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa. Y por el pecado. Adelante. Condenar el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Porque cuando condenas el pecado en la carne y dejas de hacerlo, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a caminar en la justicia de la ley del Señor. Eso es tan simple, hermanas y hermanos, pero tienes que leer y orar por entendimiento. Tienes que escuchar. Por eso el Señor siempre dice, escucha, oh Israel. Adelante, lee. Que no andan conforme a la carne, Que no andan conforme a la carne, pero según el Espíritu. Después del Espíritu. Adelante y lee. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso es correcto. Adelante. Pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Y puedes notar la diferencia. Adelante, lee. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Bueno, mejor averiguamos qué es esta mente carnal, ¿no? Así es. Adelante y lee. Pero tener la mente espiritual es vida y paz. pero tener la mente espiritual es vida y paz. Adelante y lee. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Es hostil contra Dios. ¿Por qué? Porque no está sujeto a la ley de Dios. Espera un minuto. ¿Qué pasa con todos esos predicadores que te dicen que ya no tienes que cumplir la ley? ¿Qué tipo de mente tienen? Es tan simple, ¿no es así? Lee el libro. Alguien te va a decir que no tienes que cumplir esa vieja ley. No saben. Y mira, somos espirituales. No, eres carnal, extremadamente carnal. Así es. Porque no estás sujeto a la ley de Dios mientras estés en esa mentalidad. Adelante, lee. Ni tampoco puede ser. Y nunca puedes ser espiritual, sujeto a la ley de Dios, porque tienes una mente carnal y eres hostil contra la ley de Dios. ¿No lo crees? Acércate a alguien y di, ¿no sabes que tienes que guardar el mandamiento? Oh, no queremos escuchar eso. Eres un legalista. Eso es hostilidad contra la ley de Dios. Bueno, ¿sabes? ¿Son una buena persona? No, no lo son. Están tratando de asesinarte. Adelante, lee, ¿qué versículo? Verso 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No, porque si estás en la carne tienes una mente carnal, y la mente carnal no guardará los mandamientos. Adelante, lee. Pero vosotros no estáis en la carne, pero en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de él. Es así de simple. Si no guardas sus leyes y estatutos, es y lo que Él te dijo que siguieras y no hicieras, no le perteneces. Pero si lo haces, entonces el Espíritu de Cristo está en ti. ¿Qué espíritu es ese? Su mente. Ahora estás pensando como Él. Estás pensando como Él. Salta al versículo 14 y léelo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. Ahora, si eres guiado por el Espíritu, mientras seas guiado por el Espíritu de Dios, entonces eres un hijo de Dios. ¿Pero qué es el Espíritu? Esa es su palabra. Te lo mostramos en la segunda parte, ¿verdad? Así es. Mientras estés caminando en su palabra, eres su hijo. No tiene nada que ver con la nacionalidad, no tiene nada que ver con el color, no tiene nada que ver con el género. Mientras estés caminando en ella, hermanas y hermanos. Pero tienes que tener presencia de ánimo, porque si no, puedes alejarte de ello y encontrarte hasta las rodillas haciendo algo que no deberías hacer. Pasemos a Proverbios, el capítulo 3. Proverbios capítulo 3, porque hermanas y hermanos, esto es un asunto serio con el que estamos tratando. Pero si tienes el espíritu correcto en ti, puedes vencerlo. Y el Señor es quien quiere remodelar tu espíritu, tu forma de pensar, la manera en que ves las cosas. Quiere hacer de ti otra persona. Proverbios capítulo 3, Proverbios 3, versículo 1. Bien, adelante. Hijo mío, no olvides mi ley, sino que tu corazón guarde mis mandamientos. No los olvides. Deja que tu mente guarde tus mandamientos, porque el corazón es la bomba de sangre. Adelante, lee. Porque largura de días y larga vida y paz te añadirán. ¿Qué dice? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Sabes que eso ni siquiera eso está hablando de esta vida? ¿No es así? Tal vez un tipo de mi edad que puede correr y gritar y saltar. Tal vez el Señor tenga algo que ver con eso, porque es la ley, ¿verdad? Así es. Salta al versículo 5 y continúa. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propio entendimiento. Deja que tu entendimiento sea desarrollado por Dios, hermanas y hermanos, porque recuerda que dijo, nacemos en pecado. El Señor es espiritual. Nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Ten cuidado con lo que entra en esta mente. Lo que entra en la mente, asegúrate de que coincida con la mente de Dios. Adelante, lee. En todos tus caminos reconócelo. Y Él dirigirá tu camino. Y eso es lo que te va a pasar. Pero Señor, por favor, guíame. Te está guiando. ¿Lo escribió en un libro? En caso de que lo olvides, puedes volver y leer el libro de nuevo. Así que esto es lo que se supone que debo hacer. Así es como Él está dirigiendo tu camino. A muchos de los profetas, Él vino a ellos, les habló, envió ángeles y a veces se apareció. Pero les dijo que lo escribieran en un libro, porque voy a venir a la generación posterior de manera diferente. Por eso, cuando Tomás el incrédulo vio a Jesús, porque había dudado que Jesús resucitó de entre los muertos, Jesús apareció 8 días después y dijo, oye, dame la mano, mete tu dedo en el agujero. Pon tu mano al costado. Mira, y entonces Tomás dijo, mi Señor y mi Dios. Él dijo, tú ves y crees, benditos todos los que no ven y creen. Un ángel va a aparecer frente a ti como lo hizo allí. ¿Cómo vas a escuchar una voz desde el maíz, desde la colina? ¿Para quién? Los que escucharon la voz la escribieron en un libro. Y cuando escuchas la palabra de Dios, dirigirá tus pasos. Porque Dios tiene una mente, Él nos desarrolla justo como Él. Así es. Él tiene una mente, por lo tanto nos dio una mente.
Pon un cerebro en tu cabeza que sea capaz de absorber toda la información disponible en toda la creación, si lo permite. Vamos al capítulo 24 de Levítico. Levítico capítulo 24. Mira, el Señor es un Dios razonable. No te está dando algo que no puedas entender. Mira, no tienes que entenderlo. Todo lo que tienes que hacer es creerlo. Esa es la mayor mentira jamás contada. ¿Cómo puedes creer en algo que no entiendes? Ni siquiera entiendes cómo creerlo. Levítico 24:10. Mira, tu mayor proyecto en esta creación eres tú. Todos están cargados con salvarse a sí mismos. No tienes tiempo para dirigir la vida de otra persona. Correcto. Algunas personas me llaman, bueno, ya sabes, necesitamos algo de consejería, hermano Bull. ¿Por qué? Bueno, estamos a punto de casarnos. Si necesitas consejería, entonces tal vez no deberías casarte. ¿Por qué? Está en el libro, no te voy a decir nada que no esté escrito. Así que me pregunto, ¿por qué voy a intentar contar? Está escrito en este libro que la palabra de Dios es tu consejero. 24:10. Levítico capítulo 24, versículo 10. Adelante. Y el hijo de una mujer israelita cuyo padre era egipcio, para ello salió entre los hijos de Israel. Adelante. Y este hijo de la mujer israelita y un hombre de Israel lucharon juntos en el campamento. En otras palabras, su papá era egipcio, así que él era egipcio. Así es. Y él llevaba los pensamientos de su viejo. Adelante, lee, y salió y se metió en una discusión con los hebreos. Adelante, lee. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre del Señor y maldijo. Adelante. Y lo llevaron ante Moisés. Y el nombre de su madre era Sunamita, la hija de Dibri, de la tribu de Dan. Adelante. Y lo pusieron en custodia para que el hombre del Señor pudiera serles mostrado. No sabían qué hacer con él, así que lo pusieron en custodia para que se le mostrara la voluntad del Señor. ¿Cómo vas a saber lo que está en la mente del Señor a menos que Él lo diga? Podría ser igual de fácil que el Espíritu de Dios se los estuviera mostrando. Pero ¿cuál era la voluntad del Señor? Adelante, lee. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: Oh, entonces para que te concentres en el Señor, Él tenía que hablar un poco, ¿no? Adelante, lee. Sacad fuera del campamento al que ha amanecido. Parad esquí. Adelante. Y que todos los que lo oyeran pongan sus manos sobre su cabeza. Es así. Adelante. Y que toda la congregación lo apedree. Adelante. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: cualquiera que maldiga a su Dios llevará su pecado. Adelante. Y el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente será condenado a muerte. Adelante. Y toda la congregación ciertamente lo apedreará. Así como el extranjero, como el que ha nacido en la tierra, cuando blasfeme el nombre del Señor, será condenado a muerte. Ahora, todos ellos conocían la mente del Señor, ¿verdad? Porque leemos esto, conocemos la mente del Señor. Si blasfemas contra la mente del Señor, puede que no seas apedreado hasta la muerte, pero seguramente serás condenado a muerte. Esa es la mente del Señor. ¿Cómo vas a conocer la mente del Señor? A menos que Él transfiera sus pensamientos a tu mente. Lo cual es una cosa espiritual siendo transferida a una cosa espiritual. Vamos a Romanos, el capítulo 11. Romanos capítulo 11. No podrían decir tan fácilmente, hasta que, y buscaron el Espíritu de Dios. Ahora, podrían conocer el Espíritu de Dios, pero dijeron la mente del Señor. Es lo mismo. Sí. Mira, el Señor nos creó y nos hizo de tal manera que podemos razonar y saber para qué sirve cada parte de nosotros. No intentas respirar por el pie, respiras por la nariz. Así que sabes que si voy a respirar, tiene que ser por la nariz. Así es. Romanos 11, y vamos a empezar a leer en el versículo 33. Romanos 11, versículo 33. Está bien, adelante.
Oh, la profundidad de las riquezas tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios. Ajá. Cuán inescrutables son sus juicios. Y sus caminos inescrutables. Porque no podemos buscar el conocimiento del Señor. No conocemos los caminos del Señor a menos que Él nos lo diga. ¿No es así? Así es. Por eso no me entusiasmo tratando de interpretar algo, incluso cuando incluyo una palabra como lo hicimos, te muestro por qué, porque Él te dijo que era un poco después. Así es. O incluso más arriba. Él es quien reveló esto. Adelántele. Porque quien ha conocido la mente del Señor. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Adelante, lee. ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién ha sido su consejero? Adelante, lee. ¿O quién le ha dado primero a él? Y le será recompensado nuevamente. Entonces, ¿quién le dijo a él qué hacer? Luego él va a darse la vuelta y decirte qué hacer, pero tú le dijiste primero. Adelante, lee. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Isaías habló sobre esto mismo. Vamos a Isaías capítulo 40. ¿Y quién ha sido el consejero del Señor? ¿Quién le dio un pensamiento? Luego Él te devolvió el pensamiento que tú le diste. Pero eso es lo que dijiste. Bueno, ves, yo veo esto. Así es como lo veo. La forma en que lo ves, mejor que sea como está escrito o no ves nada en absoluto. Ese hermano dijo, hermano, no creo eso. Yo dije, ese es tu problema, no el mío. Dios, el Señor le dijo al vigilante que advirtiera a la gente. Así es. Él no dijo que los obligues a hacerlo. Estás sirviendo a un Dios. Tienes que madurar. Tienes que llegar a ser un adulto espiritualmente. Isaías 40, vamos a empezar a leer en el versículo 13. Isaías 40, 13. Y presta atención a esto. Adelante, lee. ¿Quién ha dirigido el Espíritu del Señor? Espera un minuto. Oh, mira, acabamos de leer un nuevo libro que dice que él que dirigió la mente del Señor, ¿no es así? Así es. ¿Estamos hablando de algo diferente aquí? Ajá. ¿Quién ha dirigido el Espíritu del Señor? ¿Qué es su mente? Adelante, lee. O siendo su consejero, le ha enseñado. De ser su consejo le han enseñado. No le enseñamos. Luego Él se dio la vuelta y nos lo enseñó a nosotros. Adelante, lee. ¿Con quién tomó consejo? Ajá. ¿Y quién lo instruyó? Adelante. Y le enseñó en el camino del juicio. Ajá. Y le enseñó conocimiento. Y le mostró el camino de la comprensión. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Eso significa que no podemos interpretarlo. No es correcto, es tan simple. Salta y lee el versículo 18. Versículo 18, adelante. ¿A quién entonces compararemos a Dios? ¿O a qué semejanza lo compararás? ¿A quién lo vas a comparar? No hay nadie a quien puedas compararlo porque Él es quien nos dio todo. Salta al versículo 28, y léelo. ¿No lo has sabido? ¿No lo has oído? Adelante. Que el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, ¿no lo finges? Adelante. ¿Ni se cansa? No hay manera de escudriñar su entendimiento. Para que sepas lo que Él entiende, no tiene que dártelo con sus palabras, hermana y hermano. Y una vez que te lo da, entonces está en tu mente. Debemos haber sido inspirados por la mente de Dios. Estaba en tu espíritu. Te enseñó a pensar de manera diferente, lo cual ha sido mejorado por el Espíritu de Dios. ¿Entienden esto? Esto siempre ha sido la razón. Esto habla de usar las herramientas con las que Dios te creó. Tu mente, tu mano y tu pie. Todo tiene una razón para estar en ti. Vamos a 2 Corintios, el capítulo 10. 2 Corintios 10. Mira, entonces cuando la gente te dice, bueno, ya sabes, estoy lleno del Espíritu Santo, no tienen idea de lo que están hablando, todo lo que tienes y puedes probarlo haciendo unas pocas preguntas. Segunda de Corintios capítulo 10, Segunda de Corintios capítulo 10, porque el Señor, la palabra de Dios, no, que es un espíritu, te dijo, las palabras que hablo son espíritu y son vida. Así que la palabra de Dios es lo que inspira tu espíritu. ¿Qué es eso? Tu mente. Y cambia tu forma de pensar. Es así de simple, hermanas y hermanos.
Doy gracias a Dios por haber cambiado mi forma de pensar. Y todas ustedes, mujeres casadas o solteras, den gracias a Dios por haber cambiado mi forma de pensar. Solo les digo cómo era, cómo es. Segunda de Corintios, vamos a comenzar en el versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Bien, adelante. Porque aunque caminamos en la carne, no militamos según la carne. Mira, no puedes salir de este cuerpo, de carne y hueso, hasta que nazcas de nuevo. Y eso no sucederá antes de la primera resurrección. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Adelante, lee. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, pero poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y eso es lo que es. Estamos teniendo una guerra espiritual y usamos esta palabra de Dios para derribar toda falsedad. Adelante, lee. Derribando imaginaciones. Derribando imaginaciones. Y toda cosa alta que se exalta contra el conocimiento de Dios. Y toda cosa alta que se exalta contra el conocimiento de Dios. Adelante, lee. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A la obediencia de Jesús, hermanas y hermanos, tu mente, no me importa dónde esté, Él quiere llevarla a la cautividad y tenerla cautivada por la mente del Señor. Tus pensamientos están limpios porque han sido lavados con hisopo. Ha renovado un espíritu recto en ti porque ahora piensas como Dios. Así es. Pero está todo aquí, hermanas y hermanos, está todo aquí. Ahora, tengo una escritura más sobre este tema en particular, porque creo que entendemos que todo sucede en la mente. Sí, Señor. Todo sucede en la mente. Porque hermanas y hermanos, si te alejas de la mente, no tienes nada en marcha. Por eso la gente habla de lavado de cerebro. Si alguien puede lavar tu cerebro, entonces puede poner en él lo que quiera. Así que digo, deja que Dios lave tu cerebro. Así es. Porque Él va a lavar toda la inmundicia de ti. Primera de Corintios, el capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Este es el último sobre este tema, porque creo que tenemos que entender, es una cuestión de mente, ¿no es así? Y nuestra mente está inspirada por la mente de Dios. Y una vez que tenemos sus pensamientos, entonces tenemos los pensamientos de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 7. Primera de Corintios capítulo 2 y comienza a leer en el versículo 7. Bien, adelante. Porque hablamos la sabiduría de Dios en un misterio. Incluso la sabiduría oculta. Que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria. Ahora, aquí está la sabiduría oculta. ¿Y qué es lo que va a crear una persona? Un ser que va a pensar igual que él. No lo sabemos todavía. Eso es un misterio para el mundo. ¿Cómo lo sé? Porque Él dijo, el séptimo día es el sábado. El mundo dijo que el primer día es el sábado. Él dijo, voy a venir a la tierra. El mundo dijo, vamos al cielo. Él dijo, estos son los animales que no debes comer y que debes comer. El mundo dijo, podemos comer cualquier cosa. Todo lo que tenemos que hacer es rezar. Quiero decir, es tan diferente como el día y la noche. Sí, Señor. Adelante y lee. Que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Porque si lo hubieran sabido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Si lo hubieran sabido, no habría habido razón para que Él fuera crucificado. Adelante, lee. Pero como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han entrado en el corazón del hombre. Adelante. Las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Escucha, antes de empezar a escuchar a Israel de Dios, ¿alguna vez has oído que Dios está creando a Dios? No. Nunca se te ocurrió, nunca enseñado por tu predicador. ¿Cómo es que no lo sabías? Pero si eres un siervo de Dios, entonces empiezas a conocer este tipo de cosas y entiendes este tipo de cosas.
No hay grandes secretos escondidos de ti, simplemente no puedes contarlos todos. Solía decirlo todo el tiempo, dejé de decirlo porque la gente, me pregunto qué tiene en mente, porque solía decir todo el tiempo, no enseño todo lo que entiendo. ¿Por qué? Porque pienso que si tu comprensión no está a la altura, entonces podría hacerte tropezar. Todo lo que tengo que hacer es enseñarte cómo obtener la salvación. Misión cumplida. ¿Qué versículo? Versículo 10. Adelante. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Adelante. Porque el Espíritu escudriña todas las cosas. Sí, las cosas profundas de Dios. Lee, porque ¿qué hombre conoce las cosas de un hombre? Salvo el espíritu del hombre que está en él. Espera un minuto. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué hombre conoce el espíritu de un hombre? Dice que el espíritu del hombre está en él. No sé lo que está en la mente de este hermano. Él sabe lo que está en su mente. Pero para que yo sepa lo que está en su mente, lo que está en su mente, él tiene que decírmelo, ¿no? Entonces, ¿quién conoce el espíritu del hombre? Salvo el espíritu del hombre que está en él. Adelante, lee. Ni siquiera así, las cosas de Dios las conoce ningún hombre. Pero el Espíritu de Dios. Entonces no sabemos lo que Dios quiere a menos que Él nos lo diga, lo que tiene en mente. ¿No es así? Así es, así es. Adelante y lee. Ahora hemos recibido no el espíritu del mundo, pero el espíritu que es de Dios. Adelante. Para que sepamos las cosas que nos han sido dadas gratuitamente por Dios. Y sabemos, hermanas y hermanos, sé lo que puedo tener y lo que no puedo, sé de dónde vengo y a dónde voy, sé lo que soy y en qué me convertiré, porque conozco la mente de Dios. Sigue leyendo. Las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, Sino que el Espíritu Santo enseña. Comparando cosas espirituales con espirituales. Eso es lo que haces, adelante. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios. O porque para él son necedad. Lo son, como seguir la ley dietética, como guardar los mandamientos. Adelante, lee. Ni puede conocerlas, porque se disciernen espiritualmente. Son discernidos espiritualmente. Él no los ha tocado. Adelante. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas. Sin embargo, él mismo no es juzgado por ningún hombre. Adelante. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Porque ¿quién tiene qué? Conocido la mente del Señor. Adelante. Sí que puede instruirlo, Que Él pueda instruirlo, pero adelante. pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero él tenía la mente de Cristo. Así que ahora, cuando la mente del Señor ha inspirado tu mente, o el Espíritu del Señor ha inspirado algún espíritu que está en ti, entonces tienes la mente del Señor y vas a caminar como Él, vas a hablar como Él. Y nunca te acusan con razón de romper sus leyes. ¿Entienden, hermanas y hermanos? Quiero que entiendan que este es solo uno de los otros aspectos del espíritu del hombre, que son los pensamientos de la mente. Porque cuando empiezas a pensar como Dios, a caminar en sus caminos y a comportarte como Dios al no mantener su mente, entonces tienes la mente de Dios. Tu mente ha sido totalmente inspirada por la mente de Dios. Eso no es complicado, ¿verdad? Es tan simple que el mundo lo ha pasado por alto, hermanas y hermanos. Así que eso es solo otra parte, hermanas y hermanos. Uno de los espíritus, una de las formas del Espíritu de Dios son los pensamientos de la mente. Ahora les voy a mostrar, este es el último aquí. Les voy a mostrar otro que la gente tiene todos los días y ni siquiera lo sabe. ¿Y cuál es este título? El Espíritu de Dios en sus muchas formas. Parte 4, el aire que respiras. Hermano, ¿cómo puede ser el aire? Los perros lo respiran, los gatos lo respiran. Leamos este libro antes de tomar una decisión. El Espíritu de Dios en sus muchas formas. Parte 4, el aire que respiras. Vamos a Eclesiastés, el capítulo 3. Vamos a descubrir algo. Eclesiastés capítulo 3. Y te vamos a mostrar exactamente de qué estamos hablando, porque hermanas y hermanos, al hombre no le gusta, pero Dios le va a decir lo que es, simplemente no lo sabes.
Y cuando lo miras, no hay diferencia. Eclesiastés, capítulo 3, y vamos a empezar a leer en el versículo 18. Eclesiastés, capítulo 3 y versículo 18. Está bien, adelante. Dije en mi corazón respecto a la condición de los hijos de los hombres, que Dios podría manifestarlos, para que puedan ver que ellos mismos son bestias. ¿Por qué diría esto? Un hombre no es un perro, no es un caballo, no es una vaca. Dios va a poner su evidencia sobre la mesa. Vamos a verlo. Adelante. Porque lo que acontece a los hijos de los hombres sucede a las bestias. Adelante. Aún una cosa les acontece a ellos. Como muere uno, así muere el otro. Bueno, ¿alguna vez has visto a un hombre que no muera? No. ¿No muere el perro? Sí. ¿No muere la vaca? Adelante, lee. Sí, todos tienen un mismo aliento. Espera un minuto, si te pones dentro de una habitación y la sellas para que no entre aire, ¿qué te va a pasar? Lo mismo si pones a una bestia dentro de la habitación, ¿qué le va a pasar a él? Va a morir. Todos tienen un mismo aliento. El aliento que respiro va directamente a la nariz de un perro. Él lo exhala, luego va a la nariz del hombre. Así es. Mismo aliento, mismo aire. Adelante y lee. Para que un hombre no tenga preeminencia sobre una bestia, porque todo es vanidad. Es así de simple. Adelante, lee. Todos van a un lugar. Todos son el polvo. Y todos vuelven al polvo otra vez. ¿Alguna vez has visto a alguien o algo morir y no terminar enterrado en algún lugar? Así que el perro muere y es enterrado. Tú mueres y eres enterrado. El aire que respira el perro lo respira. Adelante, lee. ¿Quién conoce el espíritu del hombre que sube hacia arriba y el espíritu de la bestia que desciende a la tierra? Ahora, te voy a contar algo sobre cómo aprendí cosas de la gente. Miro eso, parece. Y lo que dice que las bestias, el buen espíritu del hombre sube y las bestias bajan. El hermano Norwood me dijo una vez, Dios está haciendo una pregunta. ¡Boom! Aprendí de eso. No te dice si el aliento del hombre sube o si el de las bestias baja, pero está haciendo la pregunta. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre sube o el espíritu de la bestia baja? No puedes verlo. Ese es el aire que respiras, hermanas y hermanos. No digo que escucho a la gente. Siempre solía preguntarme, y un hermano dijo una vez, el hermano Norwood lo dijo una vez, ¿sabes? Está haciendo una pregunta. Ahora tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque antes de eso me dijo que lo que le sucede a las bestias le sucede al hombre. No es así. Por eso digo que escucho. Adelante y lee. Por lo tanto, percibo que no hay nada mejor que un hombre se regocije en su propio trabajo. Adelante. Porque esa es su porción. Adelante. ¿Quién le hará ver lo que será después de él? ¿Alguien ha regresado aquí y te ha contado qué pasó después de que murieron? No. Así que tu mejor opción es caminar en la ley de Dios y disfrutar del fruto de tu trabajo y del cónyuge de tu pacto. Dios te ha dado eso. Porque tienen una cosa y solo una cosa. Hermanas y hermanos, es el aire que respiras. La bestia también lo respira. Y cuando se va, algo te pasa. Vamos a Lucas, el capítulo 23, y vamos a ver a Jesús y ver qué pasó. Jesús vino en la carne. Por eso se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Así que cuando entras en el ámbito del hombre, entonces lo que le sucede al hombre, te sucede a ti también. Es así de simple, porque Dios estableció un orden de cosas y aun cuando vino en la carne, no pudo escapar de ello, ¿entienden? Fue establecido por Dios. Lucas capítulo 23 y vamos a leer el versículo 33 y vamos a saltar. Lucas capítulo 23 y versículo 33. Bien, léelo.
Y cuando llegaron al lugar que se llama Calvario, allí le crucificaron y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces dijo Jesús, Jesús, Y uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que fue crucificado con dos ladrones, ¿verdad? Salta y lee el versículo 44 ahora. Versículo 44. Adelante. y era como la hora sexta, y hubo oscuridad sobre toda la tierra. Ahí está la novena hora. Ahora salta al versículo 46 y continúa. Y cuando Jesús clamó a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es decir, dijo eso en ese. Oh, ¿quieres decir que Jesús tenía una pequeña forma astral dentro de él? Eso no tiene sentido, ¿verdad? No. ¿Cómo es que él, que creó todo antes de venir en la carne, tiene algo dentro de él para dirigirlo? No lo tengo. Entonces tenemos que averiguar dónde está el espíritu que una vez que dejó a Jesús, él murió. Veamos qué pasa si regresa. Retrocedamos a Lucas, el capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Por eso digo que deberías sentarte y escuchar a algunos de los ministros, hermanas y hermanos. Solo sacudes la cabeza porque no tienen idea de lo que está pasando. Ni siquiera entienden que el día que dejas de hacer mal o enseñar mal y comienzas a hacer bien, no sabes que todo ese mal que has enseñado no se te tendrá en cuenta porque nuestro amor es Dios. Todo lo que requiere es que te arrepientas y dejes de portarte mal. Lucas 8, y vamos a empezar a leer en el versículo 41. 8 y 41. Adelante. Y he aquí, vino un hombre llamado Jairo, y era un principal de la sinagoga, y Eso significa que tenía un gran importante cargo en la iglesia. Adelante, lee. Y cayó a los pies de Jesús y le suplicó que viniera a su casa. Ahora, su hija estaba a punto de morir, así que se olvidó de ser una persona importante en la iglesia, ¿verdad? Se humilló y cayó a los pies de Jesús. Eso significa que empezó a creer, creyó en Jesús. Adelante, lee. Porque tenía una única hija de unos 12 años de edad. Y ella estaba muriendo, pero mientras él iba, la gente lo rodeaba. Ahora entiendo dónde estaba él, hermana y hermano, porque pensé que mi única hija iba a morir. Y fui a esa habitación frente al dormitorio en el segundo piso y busqué al Señor con todo mi corazón. Y el Señor la salvó. ¿Entiendes? Bien, así que entiendo dónde está él. Sáltate al versículo 49 y adelante. Mientras él aún hablaba, vino uno de la casa del principal de la sinagoga, diciéndole, adelante, tu hija ha muerto. No molestes al maestro. Ella está muerta. Ni siquiera molestes al maestro. Adelante, lee. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió diciendo, no temas, solo cree y ella será sanada. Esto es lo que quiero que tengas en mente. Si le pides al Señor y realmente crees con todo tu corazón, Él todavía está en el negocio de la liberación. Mira, pero el problema es que hemos olvidado. Cree, eso es todo lo que tienes que hacer. Salta al versículo 52 y adelante. Y todos lloraban y se lamentaban por ella, pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Adelante, no está muerta, sino dormida. Ahora esa es la verdad, hermana y hermano. Jesús no mintió, pero ellos no entendieron. Se rieron de él. Adelante, lee. Se rieron de él con desprecio sabiendo que ella estaba muerta. Sí, muerta según el hombre, según lo que creemos. Pero el Señor dijo que nos va a despertar. De hecho, la palabra dormir está más en la Biblia que la palabra muerte. Adelante y lee. Y los sacó a todos afuera. Y la tomó de la mano y dijo llamando, adelante. Doncella, levántate. Doncella, levántate. Adelante. Y su espíritu volvió. Y ella se levantó de inmediato y él mandó que le dieran de comer. Espera un momento, su espíritu volvió. Entonces ella volvió a vivir.
El espíritu de Jesús lo dejó y murió. Su espíritu regresó a ella y vivió. Necesitamos averiguar qué es este espíritu sin el cual no puedes vivir o que tienes que tener para vivir. Vayamos y dejemos que Job nos lo cuente. Vamos al capítulo 27 de Job. Capítulo 27 de Job. No vienes aquí para tener una hermosa historia, a menos que quieras la verdad. Vienes aquí para aprender lo que dice el Señor. Y todo el movimiento del Señor es sobre la vida, no la muerte. Job, capítulo 27. Job, capítulo 27. Porque si no aprendes nada de dónde has estado o a dónde vas, entonces no deberías ir allí. Nunca vas a una gasolinera por gasolina y te vas con el tanque vacío. Vas al supermercado y te vas y no tienes comestibles, así es. Vas a la iglesia y no aprendes nada, entonces ¿por qué vas? Vas a ir al banco a sacar dinero y sabes que no tienes cuenta allí. Entonces, ¿qué es este espíritu que dejó a Jesús? Él murió y regresó a la niña y ella vivió. Job, capítulo 27, versículo 1, 27 y 1. Está bien, adelante. Bueno, el trabajo continuó esta parábola y dijo, adelante, es Dios furioso quien ha quitado mi juicio. Ajá, y el Todopoderoso quien ha afligido mi alma. Adelante. Todo el tiempo que mi aliento esté en mí, y el Espíritu de Dios esté en mis narices, sigue leyendo. Mis labios no hablarán maldad, ni mi lengua pronunciará engaño. Él dijo, mientras mi espíritu esté en mí y el espíritu de Dios esté en mi nariz, mis labios no van a decir nada estúpido. ¡Ay! ¿Qué es este espíritu de Dios que está en tu nariz? ¿Quieres decir que tienes un pequeño ser astral viviendo en tu nariz? No, vamos a averiguar qué espíritu de Dios está en tus fosas nasales. Vayamos al capítulo 2 de Génesis. Génesis capítulo 2. Mira, esta palabra es tan simple que da miedo. Solo tienes que creer lo que dice Génesis 2. Y vamos a leer un versículo. Versículo 7. Génesis 2 y versículo 7. 2 y 7. Bien, léelo. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y el Señor, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en sus fosas nasales el aliento de vida. ¿Y qué? Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Entonces, ¿qué puso Dios en tus fosas nasales? El aliento de vida. ¿No sabes que puedes probar eso ahora mismo? Abre la boca con la nariz, hazlo el tiempo suficiente, mira lo que te va a pasar. Entonces te conviertes en un alma muerta. Tengo tantas mentes por ahí diciéndome que Dios, un hombre fue creado sin alma, así que uno vino del cielo y tomó el control. Se lo enseñó ahí y luego lo enseñan en las iglesias. Incluso iglesias que enseñan estas cosas. Tuvieron un hermano que dijo, bueno, ya sabes, ahora está muerto, pero ya sabes, pero en realidad no está muerto. No, él va de regreso a donde vino, como wow. Él regresó de donde vino, de la tierra, y eso es lo que tomó. Correcto. Quiero decir, todo lo que tenía, excepto que el aliento de su vida. ¿Por qué sé que no se llevó el aliento de vida a la tumba? Porque dijo que sopló en sus fosas nasales el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Así que Dios es quien se lo dio. Sí, Señor. Él no dijo, ponle un alma. Se convirtió en un alma viviente. Y cuando te conviertes en algo, eso es la suma total de ti. ¿No es correcto? Vamos al capítulo 17 de Hechos. Hechos capítulo 17. Por eso cuando la gente empieza a hablar del Espíritu de Dios y el Espíritu esto y el Espíritu aquello, solo los miro. Oye, chico, no sabes lo tonto que suena, pero no hago eso porque no quiero ofenderlo. Si los ofendes, nunca escucharán la verdad de ti, así que tienes que soportar esa tontería. Pero para salvar un alma, no te importa hacerlo, porque no atrapas a nadie insultándolos. Hechos 17, y vamos a comenzar en el versículo 24, Hechos 17 y 24. Bien, léelo.
Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él. Adelante. Viendo que Él es Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos. Él no lo hace. Adelante. Tampoco es adorado con manos de hombres. No, tú, nosotros no, tú. No es adorado con manos de hombre. Es adorado cuando los hombres hacen lo que Él dice. Adelante. O como si necesitara algo. Viendo que Él da a todos vida y aliento en todas las cosas. Así que Él no necesita nada del hombre. Él es quien dio el aliento que movilizó al hombre. Y todo lo demás en esta tierra. Todo, incluso un pez, tiene que respirar. Por eso los peces tienen branquias, hermanas y hermanos. Porque respiran aire y luego esas branquias dispensan, expulsan el agua y el aliento entra en el cuerpo y lo mantiene vivo. ¿No lo sabías? Por eso ves grandes mamíferos como las ballenas en el agua. Tienen que salir a la superficie cada cierto tiempo y ves que sale agua. Así que pueden tomar una gran bocanada de aire y regresar. Eso es respirar. Este Dios todo hace lo mismo, todo tiene lo mismo. Dios nos da aliento a todos, hermanas y hermanos, porque ese es el elixir de la vida. Vamos al capítulo 33 de Job, capítulo 33 de Job. Pero no tenemos tiempo para tonterías, hermanas y hermanos, no en el Israel de Dios, y no lo tolero. Porque el tiempo está sobre nosotros. Quiero decir, realmente está sobre nosotros. Y no lo digo porque tenga esta creencia emocional y algo me haya invadido. Lo digo por lo que el Señor dijo en el 2º capítulo de Daniel. Dijo que una estatua tiene 10 dedos de los pies. Estos 10 dedos representan 10 naciones que están manejando las cosas. Y una piedra vino y golpeó los pies, los dedos de los pies, y los rompió en pedazos. Y creció y llenó toda la tierra. La piedra es Jesús. Los 10 dedos son la Unión Europea. 10 de ellos. Y él dijo, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. Los estoy mirando, hermanas y hermanos, el sol casi se ha puesto. Más vale que hagan esto bien, porque estamos a punto de ver el fin del tiempo de los gentiles, el tiempo que Dios dio a los gentiles para manejar esto. Así es. Pero eso es otra lección. 33:1, Job 33:1, adelante. Por tanto, Job, te ruego que escuches mis discursos y prestes atención a todas mis palabras. Este sigue siendo ese joven Eliú hablando ahora. Escucha mi discurso y presta atención a mis palabras. Adelante, lee. He aquí, ahora he abierto mi boca. Mi lengua ha hablado en mi boca. Adelante. Mis palabras serán de la rectitud de mi corazón. Adelante. Y mis labios pronunciarán conocimiento claramente. Y mis labios pronunciarán conocimiento claramente. Adelante, lee. El Espíritu de Dios me ha hecho. El Espíritu de Dios me ha hecho. Y el aliento del Todopoderoso me ha dado vida. ¿Qué le dio vida? El aliento. Sin el aliento seguiría siendo un alma muerta. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me ha dado vida. Vamos al capítulo 34 de Job ahora. Job, capítulo 34. Salgan de aquí temprano. Ya han escuchado 2 lecciones sólidas. Presten atención. Job, capítulo 34. Vamos a leer el versículo 12 y vamos a saltar 34 y versículo 12. Léelo. Sí, seguramente Dios no haría maldad, ni el Todopoderoso pervertiría el juicio. No lo hará. Salta al versículo 14 y continúa. Si él fijara su corazón en el hombre, Si él fijara su corazón en el hombre, si recogiera en sí mismo su espíritu y su aliento, si él respira, recoge en sí mismo su espíritu y su aliento, porque el aliento del espíritu es el espíritu de vida que él te ha dado, hermanas y hermanos. Así como dice, escucha, oh Israel, y presta atención, Jacob, está hablando al mismo pueblo. Y este espíritu en particular está hablando del aliento que respira. Si él quita su espíritu y su aliento, adelante y lee, ¿qué versículo era ese? ese fue el final de 14. Lee el 14 de nuevo. Si él pusiera su corazón en el hombre, si recogiera para sí su espíritu y su aliento, Adelante. Toda carne perecerá junta. ¿Cuánto? Toda carne perecerá junta. Y el hombre volverá al polvo.
¿No te dijo que eso le pasó a las abejas también? Toda carne es todo. El mismo aliento que nos mantiene vivos, mantiene viva a la lombriz que se arrastra en la tierra, mantiene viva a la mosca, mantiene vivo al mosquito que apenas puedes ver. Él también tiene que respirar. Y cuando quitas ese aliento, toda carne, y todo en esta tierra es carne, hermanas y hermanos, morirá. Todo. Así que ahora vamos a entender algo que la gente siempre ha malinterpretado. Vamos a verlo. Eclesiastés capítulo 12. Esto se cita incorrectamente más que cualquier otra cosa en la Biblia. Eclesiastés 12. Eclesiastés capítulo 12. Por eso el Señor ha puesto en mi mente que enseñaré a cualquiera. Me gusta tratar con todos los ministros, yo y ellos. No para pelear con ellos, golpearlos. No para debatir con ellos. Si tienen una mente dispuesta a enseñarle. Mira, y eso ha sido, entonces, cuando puedo enseñar a ese ministro, él entiende esto bien. ¿Sabes qué van a hacer? Va a regresar y va a enseñar a su iglesia. Mira el alma que puedo. Amén. Ser salvo. Chicos, queremos decir, hermano, puedes venir y hablar en mi iglesia, no me necesitas tú eres el predicador allí, hablaré contigo y tú lo transmitirás. Sé que se puede hacer porque Dios lo hace todo el tiempo. Quita la carne del camino y deja que el Espíritu de Dios prevalezca. 12:1. Léelo. Recuerda ahora a tu Creador en los días de tu juventud. Adelante. Mientras no lleguen los días malos, Adelante. ni se acerquen los años cuando digas, no tengo en ellos placer. Escucha, recuerda al Señor cuando estás en tu juventud. No esperes hasta que seas viejo y estés acabado como yo y ya no puedas pecar más. Ahora de repente vas a volverte al Señor. Salta al versículo 5. Vamos a pasar por un poco de dramatismo de Salomón, pero vamos a llegar a donde vamos. Versículo 5 y adelante. Además, cuando tengan miedo de lo que es alto, Ahora tiene miedo de todo. Adelante. y habrá temor en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, Todo va a ser una carga para ti. ¿Por qué? y el deseo fallará, Porque tus deseos fallarán. Adelante. porque el hombre va a su hogar eterno, y los dolientes recorren las calles. ¿Por qué la gente está de luto en las calles? Porque el hombre va a su largo hogar. ¿Dónde está el largo hogar del hombre? La tumba. Polvo eres y al polvo volverás. Así que ahora entiendes este último verso que voy a leer. Verso 7. Verso 7. Adelante. Entonces el polvo volverá a la tierra como era, Entonces el polvo volverá a la tierra como era. y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. ¿Qué es lo que Dios dio que inmovilizó a este hombre? Respira. Entonces, cuando el polvo regresa al suelo, el Espíritu regresa a Dios, hermanas y hermanos. Entonces, eso significa que no estás enterrado, no está muerto. Así es. Vas a la funeraria más cercana y mira todos esos cadáveres allí. Consigue un pequeño vidrio y ve si puedes obtener algún indicio de aliento de ellos. ¿Sabes por qué no vas a obtener nada? Porque el aliento, que es el espíritu de vida que Dios te dio, va a regresar a Dios que lo dio. ¿No decía que Dios, el Señor Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus fosas nasales? ¿Quién sopló en su fosa nasal? El Señor. Señor, Dios lo hizo, así que Él lo dio, y cuando mueres vuelve a Él, y luego Él lo tomará. Voy a dejar que ese conejo respire este aire. Es tan simple, ¿verdad? Hermanas y hermanos, esa es solo la simplicidad de Cristo. ¿Sabe? El hermano está hablando del espíritu y el aliento. Te digo algo, vamos a ver si el aliento por sí solo y no menciona el espíritu, ¿qué te va a pasar? Vamos al capítulo 104 de los Salmos. Regresa al Salmo 104. ¿Por qué? Porque si lees esta Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis repetidamente, puedes aprender mucho en 56 años. Y yo lo hago y me encanta. Cuando termino Apocalipsis, vuelvo a empezar. Y ahora mismo estoy de vuelta, creo que estoy en el quinto
o sexto capítulo de Isaías ahora. Pongo mi lección junta, hago lo que estoy haciendo. Una vez que tengo eso, vuelvo a donde me gusta poner mi marcador. Allí regreso a donde lo dejé y sigo leyendo porque veo que falta algo aquí que necesito saber. Simplemente no lo sé todavía. Salmo 104, versículo 23. Salmo 104, versículo 23. Bien, léelo. El hombre sale a su trabajo y a su labor hasta la tarde. ¿No es esto lo que pasó? Salimos, trabajamos hasta la tarde, salta al versículo 28 y adelante. Que tú les das. ¿A que tú les das? Ellos recogen. Ellos recogen. Abres tu mano. Abres tu mano. Están llenos de bien. Están llenos de bien. Adelante. Escondes tu rostro. Ellos se angustian. Tú escondes tu rostro y ellos se turban. Adelante, lee. Tú quitas su aliento. ¿Le quitas el aliento? Mueren. ¡Mueren! Y regresan a su polvo. Y vuelven al polvo. No menciono la palabra espíritu allí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esta muerte puede llevarte por sí sola? Porque el aliento, ¿cómo puede llevarte por sí sola? Porque el aliento es el espíritu, hermana y hermano, en este caso particular. Y para mostrarte de qué estoy hablando, vamos al último lugar. Pero quiero que leas eso. Solo lee eso una vez más, hermano, porque quiero que lo entiendan. Ese versículo 29, léelo. Tú escondes tu rostro. Están angustiados. Adelante. Tú quitas su aliento. Adelante. Mueren y vuelven a su polvo. ¿Puede alguien negar eso? Ahora vamos a Santiago, el segundo capítulo. Este es el último lugar. Santiago, capítulo 2. Porque, hermana y hermano, la palabra de Dios es simple. Todo lo que tienes que hacer es leerla, pero nadie quiere leerla. Podrías pensar algo como hacer que alguien piense que sabes algo. Todo lo que tienes y todo lo que haces tuvo que ser hablado contigo. Si no viste a alguien comiendo con una cuchara y sentado en una mesa y todo, ves algo de comida, tienes hambre. Esa hambre, el Señor la puso en tu semilla en el suelo. Vas a gatear o vas a mirar al perro. El perro camina en 4 patas y lo come. ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a gatear en 4 patas y comerlo. Porque ese perro es tu maestro. Todo lo que sabes, alguien tuvo que enseñártelo. Fue lo mismo lo que aprendes en esta lección en particular, que el aire que respiras es lo que te mantiene vivo, pero este aire que respiras y este aliento tienen otro nombre. Santiago 2. Santiago capítulo 2, vamos a leer un versículo, el versículo 26, porque la gente me dice que tiene fe y no tiene que tener obras, no tienes que tener fe sin obras. Santiago te dice, mira, la fe sin obras está muerta. Al igual que, y te dio un absoluto para probarlo. Leamos este absoluto, versículo 26, adelante. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que la fe sin obras también está muerta. Te dio un absoluto que puedes probar. Así es. El cuerpo sin el espíritu. ¿Qué es ese espíritu? El aliento de vida. Así como el cuerpo sin el aliento de vida, que es el espíritu en este caso particular, está muerto. Así también la fe sin obras. Es una comparación clara, ¿verdad? Entonces tienes fe y no tienes obras, te daré una cosa más en la que tener fe. Así no tienes obras, ten fe en esto, que irás directamente al lago de fuego. Entonces, el espíritu, que tú sin él estás muerto, que es el aire que respiras, que es el aire que respiras, que es el aliento de vida. Es simple, ¿no? No hace falta ser un científico espacial para darse cuenta de que Dios no está tratando de salvar a los científicos espaciales, está tratando de salvar a cada alma en este planeta. Por lo tanto, es simple. ¿Puedes entender esto? No me digas que no puedes. Si no puedes leer, ten buenos oídos y escucha. Y si no me crees, pregúntale a este hermano, ¿dijo tal y tal cosa? Él va a decir sí. Luego vas y le preguntas a él, ¿dijo? Él va a decir sí. Ahora tienes alguna prueba de que no estoy mintiendo. Así es. Así que, hermanas y hermanos, este es el último de la serie y espero, no voy a decir eso. Y sé que han entendido algo. Gracias por su tiempo.